Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Lobatón, soy nutricionista registrado en los Estados Unidos, certificado en soporte nutricional. Actualmente me desempeño como nutricionista en la unidad de cuidados intensivos del Baker Free Memorial Hospital en California, Estados Unidos. Además, he sido pupilo del doctor Carlos del Águila. Para mí, pues, un honor estar reunido el día de hoy con ustedes y con mi profesor y desarrollar este tema sobre los fundamentos del soporte nutricional. El objetivo general para el día de hoy es revisar los principales conceptos alrededor del soporte nutricional, objetivos específicos, revisar los criterios para seleccionar los candidatos a soporte nutricional, revisar las indicaciones, contraindicaciones, modalidades de administración y tipos de insumos de la nutrición enteral y parenteral, revisar el cálculo para los requerimientos calóricos, proteicos y de micronutrientes en el soporte nutricional. Empezando pues con los antecedentes históricos del soporte nutricional, debemos mencionar que ya en el año 1550 a.C., en Egipto, se desarrollaba ya de alguna manera el soporte nutricional, como se evidenció en el papiro Evers, en el cual se describía de que se daba nutrición integral a través de enemas, utilizando tubos hechos de arcilla y con vejiga de animales que servía como contenedor para administrar a través de esto leche, suero de leche, vino y cebada. Para el año 400 a.C., en la antigua Grecia, ya Hipócrates reconocía la importancia de la nutrición y observó que pacientes bien nutridos son los que mejor responden a las enfermedades. Ya un poco más del siglo pasado, en el año 1776, John Hunter, médico escocés, describe el uso de un catéter flexible de suficiente longitud para ser insertado en el estómago y suministrar cualquier sustancia sin afectar los pulmones. Él mencionaba que es nuestra responsabilidad adoptar algún modo artificial para el suministro de alimentos en el estómago, de manera que el paciente pueda mantenerse vivo mientras su enfermedad continúa. Ya en el año 1849, el doctor Robert Graves eh, destaca la importancia de la nutrición para el tratamiento de la fiebre, ¿no? En esa época, el tratamiento convencional de la fiebre era el sangrado, el ayuno y la purga. Sin embargo, él nota de que alimentando a los pacientes, las tasas de mortalidad disminuían. Él menciona que tú no puedes dejar que tu paciente enfrente las terribles consecuencias de la inanición solo porque él no pregunta por alimentos. Caballeros, esto es resultado de una buena alimentación. Cuando yo haya fallecido y quizás no tenga un epitafio para mí, quisiera darles uno. Él alimentó la fiebre. Ya en los años 50, este trabajo, desarrollado por Ansel Keys, fisiólogo de la Universidad de Minnesota, donde puso a un grupo em, en ayuno prolongado, a partir del cual se pudo entender cuál era la respuesta metabólica frente al ayuno, que es lo que actualmente conocemos y está bastante bien reportado en los libros de texto, ¿no? Gracias a este experimento conocido como el experimento Minnesota. En los años 40 y 50 se desarrollan las primeras soluciones de aminoácidos intravenosos y de lípidos intravenosos. Ya a finales de la década de los 60, los estudios de Stanley Dadrick, así como de Barnes y Rhodes y Wilmore, eh, generarían lo que en esa época se consideraba una nueva modalidad de nutrición, que es la nutrición intravenosa, ¿no? Eso permitió de que pacientes que estaban potencialmente destinados a morir precisamente por falta de alimentación, como el caso de pacientes con síndrome de intestino corto, ¿no? Pudiesen tener una chance de poder alimentarse a través de la generación pues, de esta
nutrición intravenosa. A partir de esa época en adelante, pues la nutrición parenteral tiene un boom y es utilizada en muchos de los hospitales a nivel del mundo. Acá está Stanley Bradley, que inició sus experimentos precisamente con animales y pudo alimentar eh, con una sola solución de nutrientes intravenosos a estos pequeños animales, generando que crezcan de manera adecuada, sin mayor problema. En el año 1974 se publica el estudio eh, del esqueleto en el closet del hospital, muy popular y conocido, que destaca la prevalencia de desnutrición hospitalaria en muchos de los hospitales a nivel del mundo. Esto trajo como consecuencia de que se generen los primeros equipos de soporte nutricional, se crean las primeras sociedades de soporte nutricional, como son la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral en el año 76 y la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral en el año 79. En el año 2000, ya estamos hablando de hace varios años atrás, sin embargo, aún en la actualidad, lo que mencionó Wilmore eh, hace sentido. La nutrición enteral será la ruta preferida para el suministro de nutrientes, sin embargo, la nutrición mixta, enteral y parenteral, quizás sea la mayor modalidad de nutrición que se ofrezca en el futuro. Y es algo que también estamos viendo. Se ofrecerán nutrientes para satisfacer las necesidades proteicas, de vitaminas y micronutrientes, pero no necesariamente para satisfacer las necesidades calóricas. Es algo que también estamos viendo porque nuestra población es mayoritariamente obesa o está en sobrepeso, de manera de que quizás lo que más, si bien calorías se debe cubrir, lo que actualmente pues importaría un poco más sería cubrir micronutrientes y proteínas. Se utilizarán los nutrientes por su efecto farmacológico y no solamente por sus beneficios nutricionales. Pues en las últimas décadas se ha intentado adicionar nutrientes específicos por su, por ejemplo, efecto sobre la inmunidad, ¿no? Hablamos de glutamina, arginina, omega 3. A la fecha no hay resultados concluyentes, sin embargo, es un paso adelante dentro del soporte nutricional. Se mejorará la eficacia de los nutrientes y sus efectos a través del uso de factores de crecimiento, por ejemplo, o también la combinación con hormonas que favorecen la formación de masa muscular, por ejemplo, testosterona, aunque los resultados no han sido satisfactorios, pero también es algo que se ha venido desarrollando. Se institucionalizará la suplementación nutricional antes de una operación electiva, practicando así una nutrición preventiva. Esto, por ejemplo, lo vemos en el protocolo ERAS. Este protocolo es un protocolo diseñado precisamente para alimentar a los pacientes quirúrgicos, sobre todo aquellos que van a una cirugía de colon, em, en días o horas previas a la intervención quirúrgica y al mismo tiempo iniciar la nutrición postquirúrgica de manera más rápida. Entonces, este también es un protocolo que se ha venido implementando en diferentes hospitales. Vuelvo a repetir, es el protocolo ERAS, lo pueden ustedes buscar para que tengan una mejor idea de qué se trata. Bien, respecto a las definiciones, el soporte nutricional abarca tanto la provisión oral, enteral o parenteral de nutrientes con la finalidad de mantener o restaurar el estado nutricional. Dentro de las principales modalidades tenemos la nutrición enteral, que involucra el suministro de nutrientes a través de un tubo de alimentación insertado en el tracto gastrointestinal, o la nutrición parenteral, que es el suministro aséptico de nutrientes, eh, todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, electrolitos, elementos traza, agua, a través de una línea intravenosa central, cuando la nutrición a través del tracto gastrointestinal no es posible.
Estas serían las dos principales modalidades de soporte nutricional, además de la soporte nutricional oral con el uso de suplementos orales. En este gráfico pues se describen las principales, o todas las rutas o las vías o tipos de alimentación, tanto enteral como parenteral, que actualmente se pueden implementar. La nutrición enteral, tenemos la más común es la sonda, vía una sonda nasogástrica. También puede ser vía una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. O también se puede insertar un tubo directamente al estómago, como en el caso de una sonda de gastrostomía, o directamente al yeyuno, en el caso de una yeyunostomía. Para la nutrición parenteral, pues tenemos la nutrición parenteral periférica, que utiliza pues una vía de pequeño calibre, normalmente en el brazo, y tenemos la nutrición parenteral total, que utiliza un catéter que va insertado un vaso central. En este caso el preferido es la vena cava, ¿no? Estas son las rutas de alimentación con la cual contamos en la actualidad y pues que son las más comunes dentro del soporte nutricional. ¿A quién dar soporte nutricional? Pues lo he dividido en tres, o se deben cumplir tres condiciones, o con una sería suficiente, ¿no? Por un lado sería el tipo de enfermedad, que ya de por sí puede condicionar a un tipo de soporte, por ejemplo, una alteración del tracto gastrointestinal, hablamos de una obstrucción, ¿no? Sea una obstrucción gástrica o intestinal, inflamación, pancreatitis, enfermedad de Crohn, resección, eh, y con la secuela del síndrome de intestino corto o bypass gástrico. En estas condiciones, pues el paciente va a requerir un tipo de soporte nutricional. Si no puede ser el enteral, va a tener que ser el parenteral. Problemas metabólicos y nutricionales debido a la cirugía, como la presencia de fístulas, cilostomías, cirugía de WIPO o mala absorción, también pueden condicionar algún tipo de soporte nutricional. Alteraciones en la función neurológica, accidente cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer, que puedan generar o condicionar disfagia, también va a requerir de un tipo de soporte nutricional. En este caso, pues sería la nutrición enteral. Problemas psiquiátricos como la anorexia o bulimia también requerirán pues soporte nutricional. Si el paciente está en condición crítica, de igual manera, si un paciente entubado, sedado, va a requerir soporte nutricional. Entonces, por un lado, el tipo de enfermedad, por otro lado, la severidad de la enfermedad, cuán severa es la injuria, en el caso de pacientes críticos, por ejemplo, pacientes gran quemados, politraumatizados, con choque séptico. Estos pacientes están gastando eh, mucha energía y sus reservas eh, de masa muscular cada día, lo que ameritaría además que deban iniciar un soporte nutricional temprano, ¿no? Entonces, esta sería otra de las condiciones a considerar para el inicio del soporte nutricional. Y obviamente también el estado nutricional al ingreso, ¿no? Hay pacientes que ya ingresan en desnutrición. Esos pacientes también son candidatos a inicio de soporte nutricional, o pacientes que durante la estancia hospitalaria se han venido desnutriendo, también serían candidatos. Entonces, cualquier paciente que presente cualquiera de estas condiciones o las tres, será pues obviamente candidato al inicio de soporte nutricional. La desnutrición hospitalaria, actualmente la prevalencia es de alrededor del 30 a 50% de los pacientes, es decir, ya entre el 30 al 50% de la población de pacientes que ingresa o durante la estancia hospitalaria ya tiene algún grado de desnutrición. Y la desnutrición hospitalaria es igual a pobre respuesta inmunológica, prolongada dependencia al ventilador en el caso de pacientes críticos, incremento de la mortalidad asociada a infecciones. Muchos de los pacientes que ingresan al hospital, por lo general, son pacientes
enfermos crónicos, y como saben, pues este tipo de enfermedades solamente se trata, a la fecha no hay cura para este tipo de enfermedades, y por ende, durante eh, la estancia hospitalaria y el progreso en sí de su enfermedad, se pueden irse nutriendo, ¿no? Por lo general, decimos que un paciente está desnutrido, pues cuando lo vemos caquético, emaciado, con evidente pérdida de masa muscular y grasa, evidente pérdida de peso. Sin embargo, hay pacientes que ya pueden estar desnutridos, aunque aparentemente no se les ve así, ¿no? Uno de los principales, bueno, dos de los potentes indicadores que deben tener en cuenta es, por un lado, la pérdida significativa de peso en función al tiempo. Se considera que un paciente que ya perdió más del 10% de su peso usual en los últimos 6 meses está en alto riesgo de desnutrición, o también cambios en ingesta. Un paciente que está comiendo menos del 50% por la última semana, también lo pone en un alto riesgo de desnutrición. También podemos encontrar a pacientes obesos que, bueno, obviamente decimos, este paciente tiene suficientes reservas, no lo podemos considerar desnutrido. Sin embargo, hay pacientes obesos sarcopénicos, es decir, pacientes con una pobre cantidad de masa muscular, lo cual los clasificaría ya como pacientes desnutridos, ¿no? Entonces esto es importante a tomar en consideración, si bien pues no vamos a poder revertir el desenlace final. Sin embargo, podemos intervenir oportunamente para que respecto del estado nutricional, este no se empeore rápidamente. La desnutrición no siempre es visible, pero es más común de lo que pensamos. El tamizaje periódico es la única forma de poder identificar individuos desnutridos o en riesgo que requieren una atención rápida. Permite ganar tiempo y priorizar la atención. Entonces, el tamizaje es una herramienta que se ha ido incorporando en los protocolos de atención médico-nutricional de los principales hospitales. Eh, a estas alturas, muchos de los hospitales ya cuentan con una herramienta de tamizaje. El tamizaje, por lo general, lo puede realizar el nutricionista o la enfermera, ¿no? La idea es tener de manera rápida, identificar de manera rápida qué pacientes potencialmente están en riesgo de desnutrición y en función a ello, establecer pues ya una evaluación nutricional completa para determinar un plan de atención nutricional en estos pacientes. Entonces, vuelvo a repetir, pues el tamizaje, como se grafica acá, es como un embudo a través del cual precisamente se va a establecer qué pacientes de toda la población de pacientes hospitalizados requiere la prioridad en la atención nutricional. Este tamizaje se debería hacer en las primeras 24 horas de la admisión al hospital y inmediatamente se debería generar, si el tamizaje dio positivo, una interconsulta a nutrición para que se haga pues, una valoración nutricional completa con recomendaciones. Dentro de los tamizajes, bueno, hay muchos, pero uno de los más populares es el Nutrition Risk Screening, el NRS 2002, que en su primera parte pues tiene el tamizaje inicial. Son 4 preguntas, una respecto al índice de masa corporal, a la pérdida de peso, a cambios en ingesta, o si el paciente ya llega con cuadro severo de la enfermedad, por ejemplo, está en una unidad de cuidados intensivos. Si da positivo a alguna de estas preguntas, automáticamente se debe generar una alerta, ¿no? Una interconsulta de nutrición para que se pueda valorar nutricionalmente a este paciente. También se han establecido los criterios GLIN recientemente. Estos criterios permiten diagnosticar
desnutrición, ¿no? El tamizaje nos da el riesgo, el potencial riesgo nutricional, y los criterios Gleam nos permiten ya diagnosticar desnutrición. Estos criterios Gleam utilizan han dividido los criterios en fenotípicos y etiológicos. Los fenotípicos, en estos criterios está el dato del porcentaje de pérdida de peso, de índice de masa corporal y de reducción de masa muscular. Y dentro de los criterios etiológicos está la reducción de ingesta de alimentos o asimilación de los mismos y presencia o no de inflamación. Entonces, para poder diagnosticar desnutrición, utilizando estos criterios, al menos el paciente debe presentar un criterio fenotípico y un criterio etiológico, ¿no? Si presenta uno de cada uno de estos grupos, entonces se establece el diagnóstico de desnutrición. Para poder conocer cuán severa es la desnutrición, se utilizan nuevamente los criterios fenotípicos, ¿no? Y según la severidad de la pérdida de peso, según la disminución del índice de masa corporal o la reducción de masa muscular, es que se puede clasificar al paciente en desnutrición grado 1 o moderada y desnutrición grado 2 o severa, ¿no? Entonces, esto es algo que recientemente se ha incorporado. Para esto han trabajado tanto la Sociedad Americana de Nutrición Enteral, así como la Sociedad Europea, y han llegado a este consenso, ¿no? Es una herramienta bastante práctica y útil que se puede implementar de manera rápida en los hospitales y poder establecer el diagnóstico de desnutrición. Algo que también quería comentarles es respecto a este reciente consenso de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, donde finalmente, porque esto ya era algo que se venía platicando hace muchos años, llegan a la conclusión de que el uso de albúmina y prealbúmina como indicadores de estado nutricional no es eh, necesario, porque estos indicadores realmente no son, al menos en el ámbito hospitalario, no son reflejo del estado nutricional, pero sí son reflejo de la severidad de la injuria, son reflejo de inflamación. Las razones son muchas, pero acá algunas. Por ejemplo, hay una inadecuada producción, tanto la albúmina o la prealbúmina se producen de manera inadecuada, por ejemplo, en presencia de enfermedad hepática, como cirrosis, de manera de que no necesariamente bajos niveles de albúmina son reflejo del estado nutricional, puede estar más relacionado a la producción, puede estar relacionado al exceso en la excreción, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, síndrome nefrótico, puede estar relacionado con una excesiva pérdida, por ejemplo, a nivel intestinal, en la enteropatía perdedora de proteínas, fístulas, quemaduras, ¿no? Relacionado a una redistribución, hemodilución, incremento de la permeabilidad vascular, por ejemplo, esto se da durante la injuria o en la disminución del drenaje linfático. En presencia, obviamente, de una injuria o agresión, también hay una disminución de la síntesis, ¿no?, de este tipo de proteínas, dando paso a la síntesis de otro tipo de proteínas, como las proteínas de fase aguda, ¿no? De manera de que hay muchas razones por las cuales la albúmina puede estar disminuida en pacientes hospitalizados y no serían, pues, reflejo directo del estado nutricional. Ahora vamos a hablar un poco respecto de la nutrición enteral. eh, ¿Cuáles son las indicaciones generales? Eh, por lo general se debería indicar en pacientes que no deberían o no podrán comer por la boca, eh, pacientes con una alteración neurológica, como les había comentado, con disfagia, por ejemplo, ¿no? Que van a tener dificultad para comer por el riesgo de comer oralmente por el riesgo de aspiración, pueden tener una nutrición enteral a través de una sonda, ¿no?, nasogástrica. Aquellos pacientes que estén
o potencialmente podrían estar desnutridos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad crónica como un tipo de cáncer que tienen una disminución en su ingesta, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con eh, EPOC, ¿no? También ellos tienen dificultad para comer ya en estadios avanzados por el mismo dificultad respiratoria. Entonces, se pudiesen beneficiar de algún tipo de soporte nutricional enteral. Eh, Pacientes que sean incapaces de mantener un óptimo estado nutricional a través de la vía oral, pues similar a lo que les había comentado en punto número 2. También pacientes donde se vea que la ingesta oral va a resultar comprometida o contraindicada por más de 5 a 7 días, ¿no? En este tipo de pacientes, también ya debido al tipo, a la cantidad de días sin adecuada nutrición, sea por procedimientos o por la misma patología o aún esperando diagnóstico, pero al mismo tiempo manteniendo a los pacientes pues en NPO, ¿no? Estos pacientes en un punto deberían también empezar con algún tipo de soporte nutricional. El más fisiológico sería la nutrición enteral si es que aplica, ¿no? Dejando para un segundo lugar pues la nutrición intravenosa. También, dependiendo del estado o condición, pacientes hipermetabólicos, ¿no? Pacientes con cirugía mayor, sepsis, trauma, neurocríticos quemados, ¿no? Básicamente pacientes críticos, pueden ser candidatos al inicio a soporte nutricional enteral. Pacientes con enfermedad neurológica, ya lo hemos comentado, pacientes con enfermedad gastrointestinal también, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedad psiquiátrica, enfermedad crónica, eh, pacientes con incapacidad para mantener un adecuado estado nutricional, pues hay muchos pacientes que se pudiesen beneficiar de la nutrición enteral siempre que eh, eh, amerite, ¿no? Siempre que no puedan comer de vía oral o que aún con vía oral esta no sea suficiente para cubrir sus requerimientos. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para la nutrición enteral? Pues obviamente algún tipo de obstrucción a nivel del tracto gastrointestinal que no se pueda resolver de manera quirúrgica, ¿no? Pacientes con vómito o diarrea intratable que no responden al tratamiento médico, ¿no? Pues tampoco aplicaría una nutrición enteral en estos pacientes. Pacientes con síndrome de intestino corto severo con fracaso a la nutrición enteral, ¿no? Es decir, luego de la operación, pues, resección del intestino, presentan esta complicación. Eh, Inicialmente van a empezar con nutrición parenteral para cubrir sus requerimientos nutricionales y en un punto se les va a intentar la nutrición enteral, pero si a pesar de esto, pues, no se logra cubrir los requerimientos con nutrición enteral, pues, lo mejor va a ser de que se mantengan por un tiempo más con nutrición parenteral. Por lo cual, pues, en estos casos, pues, no aplicaría la nutrición enteral. Pacientes con persistente hilio postoperativo, fístulas distales de gasto alto mayor a 500, sangrado del tracto gastrointestinal, mala absorción severa del tracto gastrointestinal, imposibilidad para ganar acceso al tracto gastrointestinal, o aquellos pacientes donde no se desea o no sería necesaria una agresiva intervención nutricional, ¿no? Hablo pues de pacientes ya en una condición de enfermedad terminal, ¿no? Donde pues eh, ya precisamente por mantener el confort del paciente, no aplicaría el inicio de la nutrición enteral. ¿Cuáles son los criterios para la decisión de la ruta de la nutrición enteral? Depende si es que la nutrición enteral va a ser por corto plazo o largo plazo. Corto plazo llamamos a un periodo de menos de 4 semanas, largo plazo
más de 4 semanas, ¿no? A corto plazo tenemos las sondas nasoentéricas, de las modalidades que hemos descrito, ¿no? Y a largo plazo tenemos las enterostomías como gastrostomías o yeyunostomías, ¿no? Que aplicarían, pues, si es que se ve que el paciente va a requerir un soporte nutricional enteral por más de 4 semanas, ¿no? La razón es de que eh, por más si un paciente va a tener la nutrición por más de 4 semanas, debería tener un acceso permanente que le genere mayor confort que tener pues la sonda insertada a nivel de la nariz, ¿no? Que puede generarle irritación o potencial daño a ese nivel o inflamación o infección. Entonces, eh, una enterostomía sería lo más recomendable. Puede ser la gastrostomía, es la primera opción. Yeyunostomías realmente no se indican con mucha frecuencia. Sin embargo, en algunas condiciones, se me viene a la mente, pues, pacientes en cuidado de repente, en una etapa de cuidado paliativo, donde tiene una obstrucción a nivel del estómago, ¿no? Que aún deseen, o el médico aún ve de que hay algún tipo de tratamiento médico que se le puede dar y por ende, pues, requiere mantener un nivel de estado nutricional adecuado. Puede ser una de las opciones. La otra, por ejemplo, pacientes con gastroparesia severa que ya no pueden tolerar una nutrición con una sonda nasogástrica, pueden tener como una segunda opción una yeyunostomía. También he visto con frecuencia yeyunostomías en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Pacientes con cáncer de esófago que han sido posoperados, pues por lo general se les empieza con una yeyunostomía, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. ¿Cuáles son los métodos para administrar la nutrición enteral? Pues los más comunes son la administración a través vía continua, es decir, eh, cada hora se está administrando una cantidad de nutrición enteral. Por lo general, pues, al menos en la unidad de cuidados intensivos, esta se da por periodos de 24 horas, no hay reposo gástrico, eh, y la idea es de que se entiende de que esto sería por un periodo corto, a pesar de que no es fisiológico, se acepta, porque de esa manera hay más tiempo para ofrecer nutrición y poder cubrir los requerimientos nutricionales de estos pacientes en condición crítica, ¿no? Por eso es que se extiende a un periodo de 24 horas. Al mismo tiempo también que durante el día hay muchas interrupciones, de manera de que el reposo gástrico de una u otra manera lo tienen al momento de que cortan la nutrición por algún procedimiento, examen, etcétera. Entonces, administración continua, pues principalmente para pacientes en condición crítica o pacientes que están hospitalizados con algún problema neurológico eh, que, digamos, los mantenga con una alteración del estado mental, pacientes que no se mantienen en cama, que no pueden movilizarse, algún tipo que tienen algún tipo pues, de secuela neurológica, producto, por ejemplo, del accidente cerebrovascular. Entonces, estos pacientes estarían potencialmente en riesgo de aspirarse, de manera de que sería mejor una nutrición continua, ¿no? Es decir, el paso lento, pues, de nutrición, pero de manera constante, ¿no? Para evitar precisamente el riesgo de aspiración. La otra modalidad es la nutrición enteral por bolos. Esta es un tipo de nutrición que se da de manera de imitar los horarios típicos de comida,
¿no? El desayuno, almuerzo y cena. Obviamente, para poder cubrir los requerimientos, el aporte que se va a suministrar en volumen va a ser un poco alto, ¿no? Pero esto pues se debería indicar para pacientes que están hospitalizados, pero que están alertas, que se pueden movilizar, que inclusive pueden caminar, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí no habría mayor riesgo de que se puedan aspirar y de esta manera se pueda administrar esta nutrición por bolos. Y también tenemos la otra modalidad que es la nutrición cíclica. Em, por lo general, este tipo de nutrición eh, se da para dar unas horas de reposo, ¿no? O unas horas sin nutrición. Por ejemplo, en la transición, cuando los pacientes que estaban con nutrición enteral continua, eh, eh, por ejemplo, el caso de un paciente con un accidente cerebrovascular, que ya se nota pues de que se está recuperando de esa condición y se quiere intentar la tolerancia oral, ¿no? Entonces, en esa condición se puede tener la nutrición enteral durante el día para darle chance de que el paciente pueda empezar a comer por la boca y ver cuánto puede comer, y se deja la nutrición enteral solamente durante la noche, ¿no? Este es un ejemplo de nutrición enteral cíclica, ¿no? Eh, digamos que solamente se da por periodos de tiempo. Un ejemplo es durante la transición de la oral a la enteral. También tenemos otra modalidad de nutrición enteral que es la nutrición enteral trófica. La intención de este tipo de nutrición es no nutrir al 100% al paciente, solamente lo que se quiere es dar una cantidad mínima para observar tolerancia y al mismo tiempo favorecer el trofismo intestinal. Por lo general, esta nutrición enteral trófica se ofrece de manera continua con cantidades muy pequeñas de 10 o 20 ml de fórmula por hora, ¿no? Vuelvo a repetir, la intención es preservar la integridad de la mucosa intestinal, prevenir el sobrecrecimiento bacteriano y translocación, mejorar la función digestiva, la absorción del tracto gastrointestinal, así como la función inmune. Un ejemplo del uso de esta nutrición enteral trófica es en pacientes críticos que, por ejemplo, están estabilizándose, ¿no? Hemodinámicamente estabilizándose, aún están con el uso de vasopresores, que es lo más común pues, para mejorar la presión, eh, y aún con el uso de estos, sí ya se ve de que el paciente empieza a estabilizarse hemodinámicamente. Se puede empezar con cantidades muy pequeñas de nutrición enteral en el periodo pues, de las 24 a 48 horas, que es lo que se recomienda el inicio del soporte nutricional en estos pacientes, y con estas cantidades pequeñas ir observando la tolerancia. Eh, si el paciente tolera adecuadamente, al siguiente día quizás ya se pueda avanzar a la eh, tasa de infusión meta, ¿no? Que sea planteado para el paciente para cubrir el 100% de los requerimientos. Y aquí, pues, algunas de las condiciones en las cuales se puede utilizar nutrición enteral trófica. Ya les había hablado de pacientes críticos recibiendo vasopresores, siempre que hayan completado la etapa de resucitación. También se puede emplear en pacientes con riesgo de síndrome de realimentación, que es una de las principales complicaciones asociadas al soporte nutricional, que vamos a comentar más adelante. Pacientes que no pueden recibir grandes volúmenes, después, por ejemplo, de una cirugía de ruptura de la aorta abdominal, eh, pues no se requiere, se tiene que evitar pues sobrecargar esa área y por ende se puede empezar con dosis muy pequeñas en nutrición enteral. Luego de una ginecomastia quirúrgica o pacientes que han tenido algún tipo de anastomosis del tracto gastrointestinal superior. En este caso, pues por el tipo de cirugía, amerita empezar con dosis muy pequeñas de nutrición enteral. Respecto al tipo de sondas que se utilizan para la nutrición enteral, pues los materiales han ido cambiando.
Inicialmente se tenían las sondas de polivinilo muy toscas, gruesas, que generaban pues irritación en, en la zona donde eran insertadas. Actualmente no se usan o se recomienda evitar su uso. Estas han cambiado más bien por sondas de poliuretano o silicona. Estas últimas son más flexibles, eh, son usadas por lo general en gastrostomía percutánea. Los pacientes las toleran mucho mejor, ¿no? Aunque son más costosas. Sin embargo, pues hay opciones que se pueden ofrecer para el corto y para el largo plazo, ¿no? Respecto del tipo de fórmulas de nutrición enteral, hay muchas en el mercado y estas las podemos clasificar según la composición, según la complejidad, según la densidad calórica y la presentación. Y vamos a desarrollarlas a continuación. Según la composición, pueden ser fórmulas completas, es decir, contienen todos los nutrientes, o pueden ser fórmulas completas o modulares, ¿no? Dentro de las fórmulas completas tenemos las fórmulas estándar, las fórmulas que se pueden ofrecer a todo tipo de pacientes, o tenemos fórmulas especiales según patología, ¿no? Hay fórmulas que que se indican o se recomiendan según la patología que tenga el paciente, sea diabetes, falla renal, hepática, trauma, falla respiratoria, etcétera. De estas también vamos a hablar más adelante. Y bueno, les mencionaba también de los módulos, tenemos que es básicamente el nutriente en específico, el que se administra, eh, y que también pueden suplementar a la nutrición enteral, ¿no? Si, por ejemplo, la fórmula enteral completa que se da administrando no completa o no logra cubrir los requerimientos proteicos del paciente, entonces se puede agregar adicionalmente un módulo proteico, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo también si se quiere completar calorías a través de módulos de carbohidratos o a través de módulos de grasa, ¿no? Como, por ejemplo, los triglicéridos de cadena larga o cadena media. Bueno, estos son realmente, su indicación es poco frecuente, ¿no? Los triglicéridos de cadena media, por lo general se indican en condiciones muy específicas, digamos kilotórax, por ejemplo, ya que estos aportan ácidos grasos esenciales y al mismo tiempo un aporte calórico importante, ¿no? De manera que pueda estar cubriendo lo que se pueda estar perdiendo a través del kilotórax. Según la complejidad química, ¿no? Hay fórmulas poliméricas. Los nutrientes se encuentran de manera intacta, generalmente pueden tener o no fibra, requiere que el intestino delgado mantenga cierta capacidad motora, digestiva y absortiva, tienen una molaridad moderada, también se pueden utilizar vía oral. Y también tenemos fórmulas oligoméricas, conocidas como semielementales, y también tenemos las elementales, ¿no? Estas tienen el nutriente, las elementales, las tienen el nutriente parcialmente digerido, por así decirlo, ¿no? Las proteínas son proteínas hidrolizadas, ¿no? Los carbohidratos de igual manera, de manera de que solamente requiere una mínima digestión y puedan ser absorbidas rápidamente. En general, las fórmulas poliméricas son la primera línea, por así decirlo, de fórmulas de nutrición enteral que se deberían indicar para la gran mayoría de pacientes hospitalizados. Casi todos los pacientes lo toleran muy bien este tipo de fórmulas poliméricas. Las fórmulas semielementales o elementales deberían ser indicadas como una segunda línea de fórmulas siempre que los pacientes no toleren las fórmulas poliméricas, ¿no? Principalmente
También en casos de pacientes que presenten mala absorción, ¿no? Eh, Puede ser una indicación el uso de estas fórmulas semielementales o elementales. Como les decía, también hay estas fórmulas elementales. Bueno, tienen todos los nutrientes totalmente hidrolizados, principalmente la proteína en forma de aminoácidos libres. Los carbohidratos vienen en maltodextrinas y glucosa. Tienen una alta osmolaridad, tienen mal sabor y son muy costosas, ¿no? Entonces, se debería analizar bien qué paciente se pueda beneficiar de ese tipo de fórmulas, pero vuelvo a repetir, se debería indicar como primera línea las fórmulas poliméricas, eh, y si en caso no tolerasen, pues se puede pasar a las semielementales y finalmente a las elementales. En el caso, por ejemplo, de pancreatitis, han sido también en algún punto recomendadas estas fórmulas semielementales o elementales para dejar reposar, por así decirlo, al páncreas, ¿no? Y exacerbar y disminuir la exacerbación o la inflamación pancreática. Sin embargo, hay pacientes que pueden tolerar muy bien las fórmulas poliméricas, ¿no? Yo diría empezar primero con una fórmula polimérica, observar tolerancia, y en el caso de que no toleren, pues recién pasar a este tipo de fórmulas em, como una segunda opción. También podemos tener fórmulas, podemos clasificar las fórmulas según su densidad calórica. Hay fórmulas con una densidad calórica de 1.0, quiere decir que cada ml de fórmula les da una caloría, ¿no? O también podemos ir al otro extremo de fórmulas hipercalóricas, que son consideradas desde aquellas que dan 1.2 calorías por mililitro de fórmula hasta 2, ¿no? Entonces, la indicación para una u otra principalmente va a depender de si el paciente tiene algún problema de sobrehidratación, está reteniendo fluidos, por ejemplo. Es cuando se debería indicar de repente una fórmula con una alta densidad calórica para que en poco volumen el paciente pueda recibir el mayor aporte nutricional, evitando así exacerbar más la sobrehidratación. En el caso también, por ejemplo, de algunas interacciones con fármacos, ¿no? Hay un fármaco conocido para pacientes que tienen convulsiones, ¿no? Como es la fenintoína, y este fármaco requiere de que haya un reposo gástrico de 1 a 2 horas antes de la administración del fármaco y también 1 a 2 horas después. Entonces, en este caso, como las horas de paso de la nutrición enteral se van a ver disminuidas por precisamente completar este requisito para evitar interacción con el fármaco, la fenintoína, puede ser una indicación dar una fórmula con una alta densidad calórica que pueda pasar en las horas que quedan, de manera de que el paciente pueda cubrir también su requerimiento, ¿no? Entonces, un ejemplo más de, el uso de estas fórmulas hipercalóricas. También en pacientes neurocríticos, por ejemplo, pacientes donde están en una terapia de hiperosmolaridad, ¿no? Donde quieren generar pues un aumento en los niveles de sodio. Esto pues como un tipo de terapia para disminuir el edema cerebral que se puede generar en este tipo de pacientes. También algo que puede contribuir al menor aporte de fluidos para aumentar más la concentración de sodio, puede ser el uso de este tipo de fórmulas de alta densidad calórica. Según la presentación, pues tenemos fórmulas para reconstituir, fórmulas en polvo que van a requerir pues agregar agua y de esa manera estar listas, ¿no? Este tipo de fórmulas
por la misma manipulación tienen un alto riesgo de contaminarse, entonces deberían ser hechas en un ambiente aséptico para prevenir pues las infecciones asociadas a las fórmulas. Hay fórmulas listas para usar, estas ya vienen pues en un envase hermético, sellado, y solamente eh, se conecta eh, la línea de administración va insertada pues en el contenedor de esta fórmula y se pone a la bomba de infusión y listo, ¿no? Realmente la manipulación es mínima y el grado de contaminación es muy, muy bajo. Tenemos fórmulas especiales, que ya lo hemos comentado, que son fórmulas por lo general que se ofrecen según patología, y hay muchas, ¿no? Según el tipo de patología. También hay fórmulas con inmunonutrientes, lo que había comentado inicialmente, como glutamina, arginina, omega 3, antioxidantes, nucleótidos, etcétera. Y vamos a comentar pues cuál es la evidencia que hay respecto a estas fórmulas. Y también, bueno, vuelvo a repetir, tenemos los módulos calóricos, proteicos o de grasa que se pueden recomendar para completar el aporte nutricional en estos pacientes. Respecto a estas fórmulas especiales, pues hay fórmulas, por ejemplo, que se han diseñado para pacientes con falla renal. Sin embargo, las actuales guías ASPEN 2016 recomiendan el uso de estas fórmulas estándar, estas fórmulas poliméricas estándar, y solamente recomendar fórmulas específicas para paciente renal si es que hay niveles elevados de potasio o de fósforo, ¿no? De lo contrario, pues no es indicado su uso. Con respecto a pacientes con falla ventilatoria o diabetes, ¿no? Por muchos años se ha recomendado el uso de fórmulas bajas en carbohidratos y altas en grasa, de manera de que pueda haber un mejor control, bueno, en el caso de pacientes con falla respiratoria, un mayor control en la producción de CO2, ¿no? Y en el caso de pacientes diabéticos, un mayor control en la generación pues, de glucosa, ¿no? De manera de que se pueda mejorar la hiperglicemia. Sin embargo, en ninguna de las dos situaciones se ha demostrado de que estas fórmulas sean efectivas. A la fecha no se recomiendan, ¿no? La tendencia, vuelvo a repetir, es ofrecer fórmulas estándar poliméricas para la gran mayoría de los pacientes. En insuficiencia hepática también, por mucho tiempo se han promocionado fórmulas con aminoácidos de cadena ramificada porque este tipo de aminoácidos disminuyen o evitan mayor producción de amonio, lo cual está directamente relacionado con la generación de encefalopatía hepática. Sin embargo, tampoco hay mayor evidencia, ¿no? En este caso de la encefalopatía hepática, lo que se recomienda es el tratamiento médico, ¿no? Que es a través de lactulosa, y solamente en el caso de que haya eh, la encefalopatía sea refractaria al tratamiento, es que quizás se pueda ensayar, ¿no? Si este tipo de fórmulas tienen algún efecto sobre la producción de amonio. De lo contrario, no. Por lo demás, son fórmulas bastante caras, así que pues debe entrar en varios factores para ser analizados antes de indicar este tipo de fórmulas. Fórmulas con inmunonutrientes a la fecha, al menos en pacientes críticos, pacientes sépticos, no están indicadas, eh, sobre todo aquellas que tienen glutamina, ¿no? Ya en el año 2012 se publicó un trabajo ícono, el trabajo Redox, de Dr. Heyland, y en este trabajo se evidenció que aquellos pacientes que recibieron fórmulas con inmunonutrientes ricas en glutamina, pacientes críticos, tuvieron una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Inclusive el trabajo tuvo que ser detenido, ¿no? Y a partir de eso, pues se cambiaron las guías
y es lo que actualmente recomienda ASPEN y tanto ESPEN, el uso de no usar este tipo de fórmulas con inmunonutrientes en pacientes críticos, principalmente pacientes sépticos. Eh, Al mismo tiempo dice que puede haber alguna consideración para usar estas fórmulas en pacientes con contusiones graves y en etapa perioperatoria en las unidades de cuidado intensivo quirúrgicas, ¿no? Quizás para este tipo de población pueda tener algún beneficio, pero no se recomiendan en general para todo tipo de pacientes, eh, sobre todo críticos. Ahora vamos a hablar un poco respecto a la nutrición parenteral. Ya les había comentado que son dos las rutas que tenemos, la nutrición parenteral periférica, que usa una vena periférica para a través de ahí administrar pues los nutrientes intravenosos. Y también tenemos la nutrición parenteral total, que utiliza pues un gran vaso, en este caso la vena cava superior, ¿no? Y que requiere pues insertar un catéter. ¿Cuáles son las indicaciones para la nutrición parenteral? Pues un tracto gastrointestinal que no esté funcionando, no sea accesible, síndrome de intestino corto, al menos en el postquirúrgico, ¿no? Hasta que el intestino pueda tener cierto grado de adaptación y ver si puede tolerar la nutrición enteral o no. Entonces, al menos en esa primera etapa, la nutrición enteral debería ser recomendada, parenteral debería ser recomendada. Pacientes con fístulas, en las cuales la nutrición enteral pues, no sea posible, sobre todo aquellas fístulas con un gasto mayor a 500 al día, ¿no? Pacientes posoperados en los cuales la nutrición enteral o oral o enteral no será posible por más de 7 a 10 días, también es otra de las indicaciones para la nutrición parenteral. Una vez que se instala la nutrición parenteral, por las razones mencionadas, y sobre todo si los pacientes están desnutridos, se recomienda que debería mantenerse al menos por 7 días, ¿no? Es, digamos, el tratamiento estándar. Retirar la nutrición parenteral antes de ese tiempo eh, no cumpliría uno de los beneficios de la nutrición parenteral, que es disminuir la tasa de mortalidad, ¿no? Precisamente en población desnutrida. Entonces, una vez que se instala, vuelvo a repetir, la nutrición parenteral, sobre todo en pacientes desnutridos, y que obviamente pues hay indicación para esta, eh, por la condición médica que tienen, además de la desnutrición, esta debería mantenerse por un periodo mínimo de 7 días con la finalidad de disminuir el riesgo de mortalidad en estos pacientes. ¿Cuáles son las diferencias entre la nutrición parenteral periférica y la nutrición parenteral total? La nutrición parenteral periférica debería ser intentada por no más de una o máximo 2 semanas, idealmente una semana. La nutrición central o total, pues por periodos prolongados, inclusive pues pacientes, por ejemplo, con síndrome de intestino corto pueden estar mm, durante toda la vida con la nutrición parenteral total. Periférica, pues en pacientes que no están hipermetabólicos, pacientes que no tienen restricción de fluidos. Esto es muy importante porque la nutrición parenteral periférica, como utiliza una vía ah, periférica, esta vena por lo general no puede soportar niveles altos de osmolaridad. La osmolaridad máxima es de 900 miliosmoles por litro de solución. Entonces, al no poder tolerar esta alta osmolaridad, se recomienda utilizar concentraciones tanto de dextrosa como de aminoácidos de pequeña concentración, ¿no? De manera que el aporte de milosmoles sea menor. Pero al tener concentraciones muy pequeñas, hablamos por ejemplo de dextrosa al 5%, 10%, o aminoácidos al 8,5 o al 10%, se va a requerir de grandes volúmenes para poder completar el requerimiento nutricional.
De manera de que la nutrición parenteral periférica de por sí es una nutrición parenteral que ofrece gran volumen, ¿no? Y estaría totalmente contraindicada precisamente en pacientes que tienen sobrehidratación, ¿no? Pacientes, por ejemplo, eh, renales, pacientes cardíacos, ¿no? Pacientes hepáticos. Son pacientes que tienen tendencia a retener fluidos y pues la nutrición parenteral periférica estaría contraindicada en estos pacientes. Esta nutrición parenteral debería ser temporal, vuelvo a repetir. Idealmente los pacientes no deberían estar desnutridos, es solamente para un periodo corto. Se ha utilizado nutrición parenteral periférica para, por ejemplo, pacientes en el preoperatorio, ¿no? Pacientes que mostraron cierto riesgo nutricional en la admisión o que se prevé de que por el tipo de cirugía que van a tener, van a estar por un periodo largo sin alimentos. Entonces, en ellos se puede empezar algún tipo de nutrición parenteral periférica para ofrecer algún tipo de aporte nutricional. Y obviamente requiere un acceso periférico. La central prácticamente todo lo contrario. Eh, Se ofrecen obviamente a pacientes hipermetabólicos que califiquen, ¿no? Es decir, que tengan un tracto gastrointestinal que no está funcionando. Esa es la principal indicación, ¿no? Eh, eh, Independientemente de la restricción de fluidos, los pacientes pueden recibir este tipo de nutrición, ya que esta nutrición pues llega a un gran vaso que puede tolerar grandes osmolaridades. Por ende, se pueden ofrecer las soluciones con una alta concentración. Acá hablamos de dextrosa al 50%, por ejemplo. No sé, en algunos países, al menos en Estados Unidos, podemos utilizar hasta dextrosa al 70%, ¿no? Y los pacientes lo toleran muy bien. También, obviamente, pues si se estima de que el paciente va a requerir este tipo de nutrición de manera prolongada, eh, también se debería intentar en pacientes desnutridos y se requiere obviamente un acceso central, como lo había comentado. Acá para revisar cómo se presentan los diferentes tipos de soluciones, ¿no? La destroza, no se olviden, 1 gramo de destroza les da 3,4 calorías. Para nutrición parenteral periférica pueden utilizar destroza al 5 o al 10%. Para nutrición parenteral total pueden ir en presentaciones de 30, 40, 50 o 70%. Aminoácidos, 1 gramo de aminoácidos les da 4 calorías. Las presentaciones que se pueden utilizar tanto en periférica como total son de 8,5 o 10%. Lípidos se los van a encontrar al 10% o al 20%. Em, para estimar las calorías provenientes de lípidos, recuerden que en una solución de lípidos al 10%, 1 mililitro de esa solución le está dando 1,1 calorías. En cambio, en una solución de lípidos al 20%, 1 mililitro de esa solución les da 2 calorías, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que está recibiendo 150 ml de lípidos al 20%, prácticamente estaría recibiendo en calorías, sería 250 por 2 y tendríamos 500 calorías. Ya les había comentado respecto de la necesidad pues, de mantener, sobre todo en nutrición parenteral periférica, un rango de osmolaridad que vaya entre los 600 a 900 miliosmoles por litro de solución. Y aquí, en esta tablita, pues, el aporte de miliosmoles por cada gramo de nutriente. En el caso de los aminoácidos, 1 gramo les ofrece 10 miliosmoles. 1 gramo de glucosa, 5 miliosmoles. 1 gramo de lípidos, al 20% les ofrece 0,71 miliosmoles. Electrolitos como sodio, potasio, por cada 1000 equivalente está recibiendo
2 miliosmoles. En el calcio, por cada equivalente de calcio es 1,4 miliosmoles. En general, para el cálculo de la osmolaridad se utiliza principalmente el dato de los aminoácidos y la glucosa, o dextrosa en este caso, ya que son los que ofrecen el mayor aporte de miliosmoles. Lípidos, su aporte es muy pequeño, electrolitos también muy pequeño. Y lo que se pretende, pues, es evitar la inflamación de la vena a través de la cual se está administrando este tipo de nutrición, evitando así la tromboflebitis, mm, que se puede generar si es que se ofrecen osmolaridades muy altas. Al igual que la nutrición enteral, en la nutrición parenteral tenemos también la nutrición parenteral continua, es el paso en 24 horas. Las ventajas es de que hay un mejor control glicémico, ya que pues está ofreciendo también una cantidad constante de glucosa a lo largo del día, ¿no? Es más fácil de controlar la glucosa ahí. También se puede ofrecer de manera cíclica, generalmente se realiza en la noche, al igual que la nutrición enteral, eh, promoviendo durante el día pues la ingesta oral, si califica, o el reposo, ¿no? Si fuese necesario. También se indica la nutrición parenteral cíclica en el caso, por ejemplo, de la presencia de esteatosis o colestasis, que son complicaciones asociadas al uso prolongado de la nutrición parenteral, ¿no? En ese caso, para dar cierto reposo al hígado y para que el hígado pueda metabolizar el exceso de grasa que se ha generado, entonces eh, se deja pues al paciente sin nutrición parenteral durante el día y se ofrece esta por la noche. Dentro de los tipos de mezclas de nutrición parenteral, pues las conocidas son las mezclas binarias, que solamente tienen aminoácidos y glucosa en una bolsa, ¿no? Es decir, una bolsa para aminoácidos y glucosa y otra separada para los lípidos, ¿no? Tenemos las mezclas ternarias, que tienen todos estos macronutrientes, aminoácidos, glucosa y lípidos en una sola bolsa, y bueno, los lípidos intravenosos. Con respecto a una y a otra, eh, tienen ventajas y desventajas, que las vamos a comentar en la siguiente diapositiva, ¿no? Dentro de las ventajas de las 3 en uno, por ejemplo, mejor tolerancia de los lípidos en la mezcla, disminución del riesgo de infección por manipulación de una sola vía. En las 3 en uno solamente requiere una sola vía, ¿no? De manera que el riesgo de infección disminuye. También, bueno, se sabe de que el mayor riesgo de infección es principalmente cuando se utilizan dos vías y cuando una de esas vías está exclusiva para los lípidos, como en el caso de las mezclas binarias, ¿no? Entonces, a diferencia, pues en las mezclas ternarias hay una sola vía donde todos los nutrientes van por ahí, el riesgo de infección es menor. Eh, Otra de las cosas dentro de desventajas de las ternarias es de que requiere un profesional especializado, ¿no? Un químico farmacéutico, requiere una campaña de flujo laminar, requiere mayor conocimiento para la elaboración o preparación de este tipo de fórmulas, ¿no? De nutrición parenteral. Las binarias, en cambio, sí requieren obviamente de un químico farmacéutico, pero son más fáciles, por así decirlo, de preparar, ¿no? Y son más rápidas de que ya, se pueden preparar de manera más rápida y que el paciente las pueda tener más pronto, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las ventajas de las mezclas binarias. Eh, Obviamente, al solamente tener la mezcla de aminoácidos y glucosa, esta mezcla es más estable. En cambio, las ternarias tienen la mezcla de los tres macronutrientes y sobre todo lípidos,
que es el macronutriente que puede generar mayor desestabilización de la solución, sobre todo si se une a eh, oligoelementos, calcio, fósforo, pueden desestabilizar eh, fácilmente la mezcla. Entonces, en una mezcla binaria 2 en uno hay mayor estabilidad, solamente es aminoácidos, dextrosa, más los oligoelementos, ¿no? Cualquier cambio en la mezcla se puede inspeccionar visualmente, ¿no? Se pueden ver precipitados o alguna impureza, se puede visualizar mucho mejor que una mezcla ternaria o 3 en uno. Y vuelvo a repetir, pues la desventaja sería el mayor riesgo de infección por tener dos vías, sobre todo que una de esas está destinada a los lípidos y que es la vía que más se infecta. Adicionalmente a esto tenemos las famosas nutriciones parenterales premezcladas que se comercializan actualmente. Son bolsas, como la ven en la imagen, que tienen los tres macronutrientes separados y que solamente requieren pues de hacer presión sobre los compartimientos para que estos se rompan y se pueda combinar todos estos macronutrientes. Es bastante práctico. eh, el paciente puede tener rápidamente un tipo de nutrición parenteral, sin embargo ofrecen muchas desventajas. Por un lado, eh, vienen ya en soluciones estándar con una cantidad de macronutrientes estándar que no necesariamente va a cubrir los requerimientos de la población de pacientes hospitalizados. Algunos pacientes que requieran más proteína o menos calorías o más calorías, menos proteína, pues lamentablemente en este tipo de soluciones premezcladas ya llegan con esta cantidad fija, ¿no? Entonces, eh, se debería analizar bien qué pacientes se pueden beneficiar de este tipo de nutrición. Para casos de emergencia, pues, por corto plazo puede ser una solución, ¿no? La otra desventaja que tienen estas fórmulas es que no traen vitaminas ni oligoelementos. Esto es muy importante. A este tipo de soluciones hay que agregarle, pues, las vitaminas y oligoelementos de manera separada, ¿no? Esto es muy importante mencionar, sobre todo en pacientes que están recibiendo nutrición parenteral por largo tiempo. Una de las principales complicaciones que se puede generar es la deficiencia de micronutrientes, y en este tipo de soluciones, pues con mayor razón porque no están agregados y hay que agregarse. De lo que hemos hablado tanto de nutrición enteral y parenteral, y dentro de las complicaciones que ofrecen estas modalidades de nutrición, la principal es el síndrome de realimentación, aparte de muchas otras, ¿no? Pero, digamos, esta es la complicación común en estas dos tipos de modalidades de soporte nutricional. Principalmente el síndrome de realimentación se va a dar de manera más rápida en pacientes que inician nutrición parenteral. En la población de pacientes críticos, como la gran mayoría de estos pacientes requiere de un tipo de soporte nutricional, también es una población que está en riesgo, ¿no?, de hacer algún tipo de síndrome de realimentación. Obviamente, si ya viene con un cuadro de desnutrición severa, ¿no? Pérdida de peso importante, una pobre ingesta significativa, ¿no? Antes de la admisión al hospital. Básicamente lo que se genera es de que producto de la infusión rápida de nutrientes, en este caso principalmente de glucosa, en un paciente que ya viene con un cuadro de desnutrición, eh, va a haber una gran liberación de insulina, y la insulina pues es una hormona eh, anabólica. Su principal función va a ser captar la glucosa para ingresarla a la célula, ¿no? En la célula pues se va a generar pues el anabolismo,
generación pues, de energía, generación de proteína, y todo esto, producto de este anabolismo, se va a necesitar ciertos insumos, entre ellos está potasio, fósforo y magnesio, los principales. De manera de que el anabolismo que se genera a nivel celular va a ser de que estos micronutrientes, potasio, fósforo y magnesio, ingresen del intravascular hacia el intracelular para soportar, para favorecer pues el anabolismo. De manera de que estos nutrientes van a caer rápidamente en la circulación y con ello se va a generar pues hipofosfatemia, hipomagnesemia o hipopotasemia, ¿no? Al mismo tiempo va a haber una gran utilización de tiamina. La tiamina es una vitamina, es un factor enzimático, precisamente en la ruta metabólica para la generación de energía, de manera de que los requerimientos de tiamina van a estar aumentados. En un paciente, obviamente, que viene con un cuadro de desnutrición, sus reservas de estos micronutrientes van a ya venir disminuidas y el requerimiento, pues, de estos para el anabolismo va a ser de que eh, caigan rápidamente a niveles muy bajos en la circulación, generando todos estos eventos que tienen efectos sobre diferentes órganos y sistemas, ¿no? A nivel neurológico pueden producir delirio, convulsión, síndrome de Korsakoff, encefalopatía de Wernicke, ataxia. A nivel cardiorrespiratorio, arritmias, hipotensión, falla cardíaca, falla respiratoria. A nivel de la circulación, pues anemia, deficiencia de vitamina B12, tiamina, disfunción de leucocitos, alcalosis metabólica. A nivel de trato gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, ilio, anorexia. A nivel de músculo, edema periférico, parestesia, parálisis, debilidad, radiomiolisis. Todos estos eventos se pueden generar precisamente por la disminución de estos micronutrientes eh, y pueden complicar el cuadro, ¿no? Inclusive en mi experiencia he visto de que los pacientes pueden ir a síndrome de realimentación aún en emergencia cuando son hidratados con dextrosa al 5%, ¿no? Obviamente a altas dosis, hablamos de 100, 150 ml por hora. He podido evidenciar cómo rápidamente los niveles de fósforo principalmente, luego potasio y magnesio caen, ¿no? Y pues estaría generando algún grado de síndrome de realimentación. Lo más importante en todo esto es que entender de que cualquier paciente candidato a soporte nutricional puede potencialmente estar en riesgo de desarrollar síndrome de realimentación. Para ello hay que hacer un pequeño screening o tamizaje. Y acá una pequeña guía, ¿no? Publicada en el año 2006, en las guías NICE, guías británicas. Por un lado, si el paciente presenta uno o más de estos síntomas como índice de masa corporal menor a 16, pérdida de peso por mayor al 15% en los últimos 3 a 6 meses, pequeña o nula ingesta de alimentos por más de 10 días, o ya viene con niveles bajos de potasio, fósforo y magnesio antes de empezar la alimentación. Teniendo alguno de estos criterios, el paciente ya clasifica como paciente en riesgo de síndrome de realimentación. Si el paciente tiene dos o más de esta columna de criterios, índice de masa corporal menor a 18.5, pérdida de peso mayor al 10% en 3 a 6 meses, pequeña o nula ingesta de alimentos mayor a 5 días, ya tiene historia de abuso de alcohol, viene utilizando medicamentos como insulina, o está en quimioterapia, utilizando antiácidos o diuréticos, lo cual potencialmente ya puede generar depresión de estos micronutrientes. Si tiene dos o más de estos criterios, también clasifica como paciente en riesgo de síndrome de realimentación. Entonces, lo importante es identificar a estos potenciales pacientes y a nivel del equipo multidisciplinario empezar las medidas, ¿no? Para
potencial tratamiento del síndrome de realimentación. Dentro de ellas, obviamente, pues es chequear potasio, fósforo y magnesio, antes de iniciar la nutrición, el soporte, pues administrar tiamina, se recomienda 200 a 300 miligramos al día, también complejo B, una o dos veces al día, una, una o dos veces al día por vía oral o una dosis intravenosa, y un multivitamínico, y continuar así por los siguientes 10 días. Se puede iniciar, sí, la nutrición, pero vamos a empezar a cantidades muy pequeñas, ¿no? Cantidades muy pequeñas, sobre todo en los pacientes más desnutridos, ¿no? Y que presentan un índice de masa corporal muy, muy pequeño, hablamos de menos de 16, ¿no? Por ejemplo, en ellos se puede empezar solamente con 10 calorías por kilogramo de peso al día, avanzar hasta completar las calorías totales en un periodo de 4 o 7 días. En mi práctica, en pacientes con potencial riesgo de síndrome de realimentación, por lo general los evolucionamos más pronto, siempre que tengamos la certeza de que ya están siendo suplementados con potasio, fósforo y magnesio, ¿no? Principalmente lo que observamos es cómo va la tendencia en el día a día de estos micronutrientes, y si vemos que la tendencia es hacia el alza, aunque no estén en el rango de normalidad, pero al menos la tendencia es hacia el alza, es cuando podemos ir incrementando la nutrición. De manera que en un periodo relativamente pequeño podemos evolucionarlos para que ya puedan obtener el 100% de su nutrición. Otra de las recomendaciones es rehidratar cuidadosamente al paciente y suplementar o corregir obviamente los niveles de potasio, fósforo y magnesio. Hay estas recomendaciones para los aportes de estos micronutrientes vía intravenosa cuando se trata de suplementar. Monitorear fósforo, potasio y magnesio por las siguientes 2 semanas y corregir como sea necesario. En mi práctica no he visto que sea necesario chequear hasta por 2 semanas. Ya antes de este periodo, inclusive los niveles de estos micronutrientes están corregidos y el paciente ya está recibiendo el 100% de la nutrición. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo estimar los requerimientos energéticos y proteicos en pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos candidatos a soporte nutricional. Obviamente el gold estándar es la calorimetría indirecta, pero no todos los hospitales cuentan con un calorímetro, así que principalmente lo que se utiliza son las famosas ecuaciones de predicción. Y estas nos ayudan, por un lado, a calcular el gasto energético basal y por otro lado, el gasto energético total. Dentro de las más comunes para calcular el gasto energético basal, tenemos la ecuación de Harris-Benedict. Es una ecuación bastante antigua. Es importante mencionar de que en la muestra que se utilizó para generar esta ecuación, se utilizaron una población muy heterogénea, inclusive hubieron adolescentes o niños. Eh, También es importante mencionar que en el año que se creó esta ecuación, la población no era mayoritariamente obesa y en sobrepeso como es en la actualidad. Esto quizás marca la diferencia respecto de la otra ecuación que es Mifflin-St. George, que es una ecuación más representativa de nuestro tiempo actual. El número de muestras que se utilizó fue mucho mayor que Harris-Benedict, y en esta población, en esta muestra, hubieron mayor población de pacientes obesos y en sobrepeso. Quizás Harris-Benedict por esto tiene más ventaja perdón, Mifflin-St. George por estas características tiene una mayor ventaja sobre Harris-Benedict respecto a el cálculo del gasto energético basal. También se ha propuesto otra ecuación, la Livingstone, pero es una ecuación más compleja que en la práctica pues realmente no se utiliza por la complejidad del cálculo. Para estimar el gasto energético total, entonces, utilizando como base las ecuaciones previas,
tanto Harris Bennett y Mifflin St. George. Lo que habría que agregar entonces para ya generar el gasto energético total en paciente hospitalizado es en Harris Bennett el factor de estrés, ¿no? Una cantidad adicional que le vamos a agregar al gasto energético basal. Esta cantidad adicional extra es por el gasto energético asociado a la enfermedad que tiene el paciente. Estos factores de estrés fueron propuestos por Calvin and Long en los años 70 y fueron específicos para Harris Bennett. Hay muchos libros de texto donde pueden ubicar estos factores de estrés. Por lo general van desde el 1.2 hasta el 1.5 o inclusive hasta 2, ¿no? Dependiendo pues de la patología. Y luego también hay que agregar un factor de actividad. En paciente hospitalizado realmente mucho cuidado con el factor de actividad que agreguen porque realmente el paciente hospitalizado está la mayor parte del tiempo en la cama, ¿no? Con mínimo movimiento, o sea, sí hay que agregar un factor de actividad, quizás pueda ser 1.2, que es el factor de actividad para mínimo movimiento, ¿no? El que quizás recomendaría en paciente hospitalizado. En paciente crítico, obviamente, pues no hay movimiento, el paciente está sedado, así que pues no se debería considerar un factor de actividad ahí. Si quieren calcular el gasto energético total utilizando la ecuación Mifflin-St. George, que como les mencionaba, predice mejor el gasto energético basal, eh, actualmente solamente hay un factor de estrés, por así decirlo, universal, propuesto, ¿no? Es el 1.25, ¿no? Es el único factor de estrés que a la fecha se recomienda. No se han creado otros factores de estrés para Mifflin St. George como sí los tiene Harris Bennett. Y también un factor de actividad. Y con ello pueden obtener pues, el gasto energético total de un paciente hospitalizado. Adicionalmente a esto se han propuesto otras ecuaciones como la Ireton-Jones, ¿no? Es un poquito más compleja que utiliza el dato de la edad, el dato del peso y si hay presencia de obesidad o no, por ejemplo, ¿no? Em, Voy a volver un ratito a la diapositiva anterior porque olvidé describir las ecuaciones de Harris Bennett y Mifflin St. George. Estas también contienen el dato del peso, ¿no? En kilos. La talla viene en centímetros, representada por la T, y la edad viene en años, ¿no? De igual manera, Mifflin St. George utiliza las mismas variables. eh, Hay ecuaciones para hombre y mujer. Quizás Mifflin St. George es más fácil de memorizar porque solamente varía al final. La constante final es la que difiere entre hombre y mujer, el resto es prácticamente lo mismo. Bien, también ha sido una propuesta, pues, una ecuación muy simple, que es la de 25 a 30 calorías, una ecuación por kilogramo de peso, una ecuación muy popular, ¿no? Por lo mismo que es práctica. Eh, Esta fue propuesta por la Sociedad de Neumólogos Americanos en el año 97 y que a la fecha se viene utilizando. Sin embargo, sobre esta ecuación habría que mencionar de que es la que puede dar un mayor rango de error, porque solamente utiliza una variable, en este caso es el peso, ¿no? Y el peso es la variable que más varía en paciente hospitalizado, ¿no? Si es un paciente renal, un paciente cardíaco, un paciente hepático, o inclusive un paciente crítico, hay una variación constante de peso día a día. Entonces, si van a utilizar esta ecuación, yo recomendaría de que seleccionen adecuadamente el peso que van a utilizar. Idealmente debería ser el peso usual o el peso a la admisión, ¿no? Idealmente el peso usual, ¿no? Entonces, sería el más indicado para utilizar esta ecuación. Recientemente también se ha propuesto la ecuación
Penn State 2017, PSU 2017, que utiliza Mifflin St. George multiplicada por una constante y a la cual le agrega el dato de la temperatura máxima en 24 horas multiplicada por otra constante y dividida a su vez por otra constante como figura en la ecuación. La temperatura máxima en este caso sería la variable que representaría el exceso de calorías producto de la enfermedad, ¿no? Eh, es decir, el factor de estrés, como lo conocemos en las ecuaciones de Mifflin-St. George y Harris-Benedict, estaría agregado en esta ecuación a través del dato de la temperatura máxima. Si el paciente pues tiene fiebre, el gasto energético va a ser mayor, ¿no? Entonces, esta es otra ecuación alternativa que tienen para calcular el gasto energético total en paciente hospitalizado. En paciente hospitalizado pero crítico, también hay una serie de ecuaciones que acá se las menciono. Quizás las más populares y las que predicen un poco mejor el gasto energético total cuando se compara con calorimetría indirecta, a la fecha son las ecuaciones Penn State, en su versión 2003b o 2010. Eh, para utilizar Penn State 2010, en paciente crítico mecánicamente ventilado, debería cumplirse dos condiciones. Por un lado, que tenga una edad de 60 o más años, y por otro lado, que tenga un índice de masa corporal de 30 o más años. Una vez que se completan estas dos condiciones, además de que esté mecánicamente ventilado, pueden utilizar la ecuación Penn State 2010. Si no cumpliese ninguna de estas condiciones o solamente una, se recomienda utilizar Penn State 2003b. Las ecuaciones Penn State utilizan pues el dato de Mifflin-St. George de temperatura máxima y otro dato adicional, el de ventilación minuto, ¿no? Que es el equivalente a las respiraciones por minuto, pero en este caso pues en pacientes que están mecánicamente ventilados. Eh, pues cada uno de estos valores es multiplicado por una constante y a partir de ahí pueden obtener el gasto energético total del paciente. Ya no tienen necesidad de agregar factor de estrés en este caso, ni tampoco factor de actividad, porque los pacientes pues en esta condición no se están movilizando. A menos de que sean pacientes críticos que ya están siendo casi listos para ser extubados y que les han retirado la sedación y ya tienen cierto grado de movimiento, quizás puedan agregar una cantidad mínima, pero hablo pues de 1.1, ¿no? Como cantidad mínima, como factor de actividad en estos pacientes. También estas ecuaciones rápidas, ¿no? De 25 a 30 calorías por kilogramo de peso, se pueden emplear en paciente crítico. Eh, también había una modificación para paciente crítico respecto a estas ecuaciones rápidas, inclusive la Sociedad Europea recomienda en la fase aguda, luego de la injuria, es decir, en la primera semana, ir entre 20 a 25 calorías. Y luego ya después de la fase aguda, después de la primera semana, aumentar a 25 a 30 calorías por kilogramo de peso. Sin embargo, vuelvo a repetir, si bien son prácticas fáciles de utilizar, tienen mayor grado de error. También tenemos la versión de la ecuación Ironton-Jones para paciente mecánicamente ventilado o la ecuación de Toronto para paciente crítico gran quemado. ¿Qué podemos mencionar respecto a las ecuaciones? Bueno, ninguna ecuación es tan precisa como calorimetría indirecta. Mifflin-St. George fue la ecuación con menos margen de error para estimar la tasa metabólica basal al compararse con Harris-Benedict. Las ecuaciones Penn State 2003b y 2010 tuvieron el menor margen de error para estimar gasto energético total y el más alto nivel de precisión, al ser usadas en paciente crítico mecánicamente ventilado, obeso o no obeso, y su porcentaje de precisión fue alrededor del 76%. No son la gran maravilla, pero al menos predicen mucho mejor que otras ecuaciones,
cuando se compara con calorimetría indirecta. Harris Benix, usando peso ajustado en pacientes obesos y multiplicado por un factor de estrés, mostró el más bajo nivel de exactitud, probablemente por lo que ya les había comentado inicialmente, y la ecuación propuesta por la Sociedad de Neumólogos Americanos, esta ecuación rápida de 25 a 30, tuvo el más bajo nivel de exactitud y el más alto nivel de error. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta al momento de hacer los cálculos energéticos en pacientes hospitalizados, sobre todo candidatos a soporte nutricional. Respecto a los requerimientos proteicos, en general en paciente hospitalizado puede ir desde 1 a 2 gramos por kilogramo de peso. Eh, pues la decisión para seleccionar, digamos, la dosis proteica que más se ajusta al paciente, deben considerar el grado del estado nutricional, si un paciente está desnutrido, también si el paciente tiene úlceras de presión, ¿no? Eso pueda ameritar de que requiera más proteína, o si el paciente, además de desnutrido, ya está recibiendo algún tipo de tratamiento invasivo como la diálisis, por ejemplo, donde pues hay una gran pérdida de proteína, también pueden utilizar pues en este caso el rango más alto para el aporte proteico. En paciente crítico, según las guías ASPEN, las guías americanas, en paciente con índice de masa corporal menor a 30, también hay un rango muy variable que va de 1,2 hasta 2 gramos por kilogramo de peso al día. Según las guías europeas, ellos solamente recomiendan una dosis estándar de 1,3 para todo paciente crítico. Y bueno, tenemos recomendaciones específicas dependiendo de la condición clínica específica de los pacientes. En falla renal, por ejemplo, pacientes que están recibiendo terapia de reemplazo renal continua, ¿no? Son los que deberían recibir mayor aporte de proteínas. Bueno, tienen las siglas en inglés, pero es la CRRT. Debería recibir hasta 2 gramos por kilogramo de peso al día. Pacientes con falla hepática pueden ir desde 1 a 1,5 gramos. Eh, de repente dar el bajo rango si el paciente presenta ya signos de encefalopatía hepática, ¿no? En paciente obeso crítico, solamente ASPEN, la sociedad americana, es la que ha propuesto recomendaciones para los requerimientos proteicos y menciona que paciente crítico con índice de masa corporal de 30 a 39,9 debería recibir 2 gramos por kilogramo de peso ideal. Ahí disculpen que las siglas estaban en inglés, pero es peso ideal por día. En paciente obeso crítico con índice de masa corporal mayor a 40, deberían recibir 2,5 gramos por kilogramo de peso ideal al día. Respecto de micronutrientes, pues ahí tienen las recomendaciones, se compara tanto las recomendaciones para la población normal como para pacientes que están recibiendo nutrición parenteral o nutrición enteral, y en aquellos que requieren, que se amerita una suplementación extra por alguna condición en particular. Cabe mencionar, por ejemplo, que para el caso de la tiamina, vuelvo a repetir, y pacientes en riesgo de síndrome de realimentación, deberían recibir entre 200 a 300 miligramos de tiamina al día por los primeros 10 días. Y en casos específicos de presencia de úlceras de presión, suplementar con ácido ascórbico y zinc, pero tener mucho cuidado en pacientes renales, ¿no? Porque estos pacientes renales pueden tener toxicidad a la suplementación con ácido ascórbico zinc, por la misma condición renal, que no pueden depurar adecuadamente este, estos nutrientes estuviesen en exceso. En general, para el ácido ascórbico, la suplementación de ácido ascórbico para paciente con úlcera de presión, se recomiendan 500 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y con respecto a zinc,
en la presentación de sulfato de zinc se recomiendan 220 miligramos eh, eh, una vez al día por 12 días como tratamiento para úlceras de presión. Es importante mencionar de que en este caso específico, úlceras de presión y suplementación de estos micronutrientes, antes de indicar la suplementación, debería eh, evaluar si el paciente realmente ya viene con déficit de estos micronutrientes. Eh, Hay signos y síntomas, ¿no? Que se pueden evaluar a nivel de la piel y tegumentos, o por la historia nutricional. Si es un paciente ya que viene con cuadro de nutrición severa, pues lo más probable es que tenga estos micronutrientes disminuidos y la suplementación sea necesaria, sobre todo si presentan ya úlceras de presión. Acá también, pues, para el caso de electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y fósforo, ¿no? Tanto para nutrición enteral como nutrición parenteral y en el caso de síndrome de realimentación. Bien, pues en este tiempo he tratado de darles una revisión muy sintética, muy rápida, por así decirlo, de lo que deberían al menos conocer respecto de soporte nutricional. Este es un área bastante interesante, al mismo tiempo compleja, ¿no? En esta área los conceptos han evolucionado rápidamente, eh, pero en el fondo la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados requieren algún tipo de soporte nutricional. El principal mensaje es de que se identifique de manera oportuna qué tipo de pacientes son candidatos a soporte nutricional y se inicie este. Eh, Recuerden que un paciente desnutrido, eh, en esta condición, el tratamiento médico también se va a dificultar y las complicaciones intrahospitalarias son más frecuentes, ¿no? De ahí que el riesgo de mortalidad sea mayor, la estancia hospitalaria también, y pues es un gasto agregado tanto para el hospital como para el paciente. De esa manera, pues vuelvo a insistir en que eh, identifican adecuadamente en sus hospitales los pacientes que ya vienen con cierto grado de desnutrición e inicien el soporte nutricional. La creación de protocolos es importante, el trabajo en equipo también es importante. Los nutricionistas estamos capacitados para poder desarrollar estas actividades en conjunto con el médico, químico y enfermera. Así que siempre soliciten la opinión de un nutricionista si es parte de su equipo multidisciplinario, porque sin duda su aporte va a ser muy valioso, sobre todo en lo que compete al área nutricional. Con esta última diapositiva, pues me despido, agradeciendo nuevamente la invitación del doctor Carlos del Águila por participar en esta serie de clases. Pues yo quedo atento a cualquier pregunta posterior. Acá dejo mi información de contacto. También los invito a que visiten estas dos páginas web que tengo, eh, donde puedan encontrar mayor información respecto de este y muchos otros temas relacionados al soporte nutricional. También les dejo mi correo para que puedan contactarme por cualquier pregunta posterior que tengan, pues con mucho gusto yo los atiendo. Sin más por hoy, pues muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.